Buenas noches para todos. Damos la bienvenida a nuestra tercera webconferencia. Entonces, eh, el día de hoy vamos a dar un minutico para que los demás estudiantes logren conectarse y iniciar entonces con la actividad del día de hoy. Gracias, profe. Sí. En un momentico, pues vamos a dar comienzo. Vamos a estar la profe Yolima y yo, que me llamo Jenny. Vamos a estarlos acompañando durante esta sesión. Y entonces vamos a dar, como decía la profe, unos minuticos mientras los demás pueden acceder. ¿Listo? Entonces, denos una esperita. Bueno, entonces damos inicio a nuestra tercera webconferencia. Esta webconferencia, entonces, vamos a trabajar lo que son los cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Antes de dar inicio a nuestro abordaje, hay que recordar unas fechas importantes. Primero, nuestra actividad inició el día 17 de junio y tiene fecha de terminación el 14 de julio para tener presente y que no se nos vayan a pasar estas fechas.
¿Qué debemos recordar? La participación en foros, tanto colocando la letra que vamos a trabajar como las realimentaciones que se van a hacer. La participación también en las CIPAs es supremamente importante porque vamos a aclarar dudas en cuanto a todo el contenido temático que tiene nuestra tercera actividad. Y por último, entonces tenemos que este tercer momento tiene un puntaje máximo de 100 puntos. Entonces, para tener presente. Entonces, ahora sí, la unidad 3 de cuantificadores, proposiciones, categorías y razonamientos tiene dentro de ellas unas temáticas específicas que son cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento inductivo y deductivo y razonamiento cuantitativo. Vamos entonces a empezar primero por qué son importantes esos cuantificadores. Entonces, los cuantificadores se utilizan de manera constante, ya que siempre vamos a decir palabras que indiquen cantidad. Por ejemplo, todos somos, para algunos momentos de la vida no hay palabras, y lo que usamos cotidianamente, por ejemplo, hay un gato, hay una silla, todos tenemos ojos, etc. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Vamos a aplicar los conceptos fundamentales de los cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento cuantitativo, razonamientos deductivos e inductivos. ¿Qué queremos con esto? Entonces queremos identificar las características de un cuantificador y las clases de cuantificadores. Vamos a reconocer la utilidad del razonamiento cuantitativo en la vida profesional. Vamos a identificar las características de los tipos de razonamiento y su aplicación. Y vamos a identificar esas características de la aplicación que se tiene. ¿Listo? Bueno, ahora tenemos entonces ¿qué son los cuantificadores? Entonces, un cuantificador es una expresión con la que determinamos la cantidad de elementos que cumplen con la característica de una proposición. Entonces, recordemos en nuestra primera unidad, cuando trabajamos proposiciones, vamos a tener clarito ese concepto. Entonces, en esta vamos a utilizar expresiones como todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un, que nos van a servir para determinar luego ya las proposiciones. Por ejemplo, algunos estudiantes de la UNAM asisten a los B-Learning. Todos los estudiantes de pensamiento lógico realizan la tarea 3. Ahora, existen dos clases, digámoslo así, de cuantificadores. El cuantificador universal, que es aquel que hace referencia a todo o a ninguno de esos elementos que se indican. Entonces, por ejemplo, tenemos para todo X se cumple P. Para todo lo vamos a denotar con una A al revés. Y el cuantificador existencial o particular que hace referencia a algunos elementos que tienen la característica que indica esa proposición. En este caso, entonces, vamos a denotar ese cuantificador existencial como una E al contrario. ¿Qué significa? Que existe por lo menos un elemento que va a cumplir las condiciones de P. Como ya lo hemos venido expresando en conjuntos por comprensión, en el caso del cuantificador universal tenemos que, vamos a leerlo de la siguiente manera. Para todo X que pertenece a U, P de X. ¿Qué significa? Que para todo X se cumple P. En el caso del cuantificador existencial tenemos, existe un X que pertenece a A, por tanto, P de X. Significa existe al menos un X que cumple P.
Ahora, entonces, tenemos el cuantificador universal. Es la expresión lógica que es verdadera cuando todos los valores de X pertenecientes al conjunto cumplen la condición. Es decir, es verdadera cuando todos son verdaderos. Existen el universal afirmativo y existe el cuantificador universal negativo. Frases que podemos usar dentro de ese cuantificador universal afirmativo. Entonces, todos los X, todo X, para cada X, cualquiera X y para todo X. Recordemos, nuestro símbolo de cuantificador universal va a ser como una A al revés. Frases que podemos nosotros utilizar para un cuantificador universal negativo. Entonces, para ningún, nadie y nada. Igualmente, vamos a utilizar nuestro símbolo de cuantificador universal, pero al revés. Ahora, vamos a tomar un ejemplo de esos cuantificadores. Para el cuantificador afirmativo, entonces, todas las personas nacen de una madre. Cada mes tiene por lo menos 28 días. Para cada votante hay un tarjetón electoral. Esos son ejemplos de cuantificadores universales afirmativos. Ahora, para cuantificadores universales negativos, ningún menor de edad puede votar en las elecciones. Nadie ganó el parcial de programación. Para ningún médico es importante la fama. Entonces, tengamos en cuenta cómo entonces se denota esos cuantificadores. La expresión lógica que es verdadera cuando existe uno o varios elementos de X pertenecientes al conjunto relacionado que cumplen con la condición se llama cuantificador existencial. Está el existencial afirmativo, el existencial único y el existencial negativo. Algunas frases entonces con las que podemos nosotros decir es un cuantificador existencial, es existencial o particular son, existen al menos un X, para algún X, para algunos X, existe un X tal que, algunos X. Ahora bien, en nuestra tarea tenemos lo siguiente. A partir de la pareja de argumentos incompletos que haya seleccionado en la letra que ustedes escogieron, A, B, C, D o E, van a completar, primero, van a completar el argumento con el cuantificador adecuado de tal forma que sea verdadero. Segundo, van a escribir el argumento en lenguaje simbólico. Y tercero, van a identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial afirmativo o negativo. Entonces, un ejemplo de cuantificador existencial afirmativo. Existe al menos un colombiano que es político. Algunos estudiantes son monitores. El existencial negativo. Para algunas enfermeras no es problema la sangre. Algún perro no está vacunado. El existencial único. Existe un único presidente en Colombia. Resumiendo entonces lo que acabamos de trabajar, tenemos entonces los cuantificadores universales, entonces se van a leer para todo. El símbolo va a ser una A al revés y dentro de él entonces podemos tener todos, ninguno, ninguno. Para los cuantificadores existenciales o particular, entonces decimos que se lee existe por lo menos un, su simbología es una E al revés y tenemos dentro de él algunos o algunos. Ya dentro del lenguaje simbólico, volvemos a un ejemplo, todos los estudiantes traen los materiales y en el lenguaje simbólico sería para todo X que pertenece a U, X traen todos los materiales. Y en el caso del lenguaje simbólico para el cuantificador existencial, entonces tenemos algunos estudiantes traen los materiales
Entonces tenemos que se lee, existe por lo menos un X que pertenece a U, X traen los materiales, ¿vale? Esto es recordar un poco lo que trabajamos en conjuntos y denotar por comprensión esos elementos. Ahora, tenemos las proposiciones categóricas. Ellas se clasifican en su cantidad y calidad con el fin de establecer esa relación entre diferentes argumentos y categorías. Entonces están los contrarios, los subalternos, los contradictorios, los subcontrarios y ya. Entonces, dentro de estas proposiciones categóricas tenemos, las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Y toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo nos referimos con las letras. ¿Con cuál letra nos vamos a referir? Vamos a referir con S y con P. Entonces, tenemos los cuadros de oposición. ¿Qué quiere decir? Entonces, tenemos las letras A, E, I, O. Y tenemos este cuadro que nos va a permitir referenciar cuándo es contradictorio, cuándo son contrarios, cuándo son subcontrarios y subalternos. Entonces, tenemos en el cuadrito que está al lado derecho categorías y formas. Entonces, universal afirmativa tipo A, es decir, la que se encuentra en la esquina superior. Todo S es P. Particular afirmativa tipo I, que sería la que se encuentra en la parte inferior. Por ejemplo, algunos animales son mamíferos. Algún S es P. Universal negativa tipo E, que sería la superior. Ningún animal es mamífero. Ningún S es P. Y particular negativa tipo O, algún S no es P. O como ejemplo, algunos animales no son mamíferos. ¿Cómo yo organizo entonces el lenguaje de estas proposiciones? Entonces primero tengo el cuantificador, luego el sujeto, luego el verbo y por último el predicado. Ejemplo, ningún virus es COVID. Entonces, el cuantificador, ningún. El sujeto, el virus. El verbo es y predicado, COVID. Ahora, otro ejemplo. Todos los virus son COVID. Entonces tenemos el cuantificador, todos, el sujeto, los virus, el verbo son y el predicado COVID. Ahora bien, entonces vamos a mirar un ejemplo de cada uno de ellos. Cuantificadores universales. Entonces, universal tipo A y tipo E. Y particulares tipo I y tipo O. Tanto afirmativos como negativos. Entonces vamos con el primero. Cuantificadores universales afirmativos tipo A. El esquema es todo S es P. Entonces, un ejemplo, todos los religiosos son sacerdotes. Ahora, negativa. Tipo E, ningún S es P. Ningún religioso es sacerdote. Ahora, tenemos entonces los particulares. Afirmativo tipo I, algún S es P. Ejemplo, algunos religiosos son sacerdotes. Negativa tipo O, algún S no es P. Algún religioso no es sacerdote. ¿Qué queremos con esto? Tenemos religiosos y sacerdotes, ¿cierto? Tenemos el sujeto y tenemos el predicado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es organizar el cuantificador y el verbo. ¿Para qué? Para que nos quede ese esquema, sea universal, afirmativa tipo A, negativa tipo E, y queda de esta manera nuestro esquema. Ahora, en nuestro ejercicio, dice, a partir del argumento que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Establecer su estructura
de acuerdo con la siguiente tabla. Entonces tenemos la tabla de proposición, la proposición P y la proposición Q. El cuantificador, el término sujeto, la cúpula de la cualidad y el predicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el tipo de proposición A, E, I, O para cada proposición categórica dada, tipo A, tipo E, tipo O, todos los tipos que tenemos. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, tenemos la proposición P. Todos los cajeros automáticos están llenos de dinero. Y la proposición Q, ningún cajero automático está lleno de dinero. Tenemos esas dos proposiciones, ¿cierto? Las organizamos en nuestro cuadrito. Entonces, ¿cuál es el cuantificador para P? Todos. ¿Cuál es el sujeto o el término sujeto? Cajero automático. ¿Cuál es la cualidad o cúpula? Están. ¿Cuál es el término predicado? Llenos de dinero. Ahora, para Q, ningún cajero automático está lleno de dinero. Para Q entonces tenemos el cuantificador, ninguno. El término sujeto, cajero automático. Cualidad o cúpula, está. Y término predicado, llenos de dinero. Aquí entonces ya podemos determinar a quién pertenece. Universal afirmativa, ¿de qué tipo? De tipo A. Todo S es P, entonces todos. Y P, que sería llenos de dinero. Y Q, universal negativa, ningún S es P. Entonces, ningún y P lleno de dinero. Entonces, importantísimo que tengamos clara esta tablita con las categorías y las formas. Ahora bien, ya tenemos nuestra estructura. Ahora vamos a determinar a quién pertenece, si es contraria, si es contradictoria, si es subalterna, si es subcontraria. Entonces vamos a ubicarnos. Ya tenemos que es universal afirmativa tipo A y universal negativa tipo E. Entonces, tenemos A y E, P y Q. Entonces quiere decir que son contrarias. ¿Por qué? Porque es en línea de P hacia Q en contrarias. Listo, mi profe. Entonces. Listo, vale. Ya comparto yo mi pantalla. Bueno. En cuanto a la asistencia, ya queda registrada aquí cuando ustedes ingresan al link para que pues, les quede como clarito lo de la asistencia. Listo, gracias. Bueno, la segunda parte de esta web conference es lo que, digamos, vamos a trabajar en los ejercicios 3 y 4, que tiene que ver, uno, con el razonamiento deductivo e inductivo y el razonamiento cuantitativo. Entonces, vamos a empezar con este. Antes de empezar, entonces, la idea es que miremos qué se entiende por razonar, cuáles son los elementos que conforman un razonamiento y qué significa inferir. Entonces, no sé si quieran participar por medio del chat de preguntas y respuestas sobre qué entienden por esas primeras preguntas. Y ya yo voy revisando acá el chat. Bueno. Bueno, voy revisando acá el chat. Entonces, ok, bueno. Entonces, la idea es que miremos qué es razonar, cuáles son los elementos que conforman un razonamiento y qué significa inferir. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, es cuando nosotros queremos llegar como a unas conclusiones a partir de unas premisas. Nosotros ya hemos trabajado en unidades anteriores acerca de las premisas, acerca de las conclusiones, que fue mucho de lo que trabajamos en la unidad 1 y pues también que trabajamos en la unidad 2, de acuerdo, pues ya a una serie de cosas que nos permitían llegar a unas conclusiones y a inferir algunas acciones y algunas
conclusiones de acuerdo al grupo de datos que nosotros teníamos. Entonces, vamos a empezar con el razonamiento deductivo. Entonces, lo deductivo es cuando va de lo general a lo particular. Entonces, es decir, que nosotros vamos a ir de categorías generales para hacer afirmaciones acerca de casos particulares. Y lo inductivo va de lo particular a lo general, es decir, vamos a coger desde lo más pequeño y vamos a empezar a hacer planteamientos o detalles o consecuencias de acuerdo a esos planteamientos pequeños. Ya vamos a ir mirando algunos ejemplos. Entonces decíamos que el razonamiento deductivo parte de la premisa general y conduce a una conclusión específica. Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o principios que los definen. Es decir, ya hay unas definiciones específicas de acuerdo a eso. Por eso decimos que vamos de lo general a lo particular. Y sus conclusiones se consideran válidas, es decir, vamos a tener siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso del razonamiento sea correcto. La conclusión de un argumento deductivo se considera válida. Cuando nosotros hablamos de inductivo, vamos entonces de lo particular a lo general. Se consideran varias premisas, varias experiencias, es decir, esas premisas individuales, para extraer lo principal o una conclusión. Acá sí no, digamos que no vamos a tener unas conclusiones afirmativas o verdaderas, sino vamos a tener unas probabilidades. Entonces, la probabilidad es que probable que la conclusión se cumpla o no. Aquí no necesariamente estamos diciendo si la conclusión se cumple o no, simplemente que hay una probabilidad de. Entonces, y vamos a razonar con la vida cotidiana. Los razonamientos muy inductivos son útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida cotidiana. Entonces, y nos van a llevar a esas conclusiones generales. Vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, en este caso tenemos esta frase. Entonces nos dice, todos los vertebrados, ¿cierto? Tienen vértebras. Entonces, esto es nuestra primera premisa, ¿cierto? Todos los perros son vertebrados. Por lo tanto, entonces esta es la premisa 1, nuestra premisa 2, y esto que está, por lo tanto, por lo tanto nos va a reflejar la conclusión, ¿cierto? Entonces recuerden que la premisa 1 y 2, ¿cierto? Nos está permitiendo, de acuerdo a esta primera premisa, estamos haciendo algo general, estamos dándole a que los vertebrados tienen vértebras y eso de acuerdo pues a una definición o un argumento general que ya nos dice que todo ser vivo que tenga esqueleto óseo, huesos internos o cartílagos pertenece a la familia de los vertebrados. Quiere decir que ya hay una teoría que de alguna forma, me valida esta afirmación, ¿cierto? Y entonces acá voy, la premisa 2, todos los perros son vertebrados. Pues sabemos que los animales, los perros en este caso, pues tienen columnas y tienen esqueleto óseo. Por lo tanto, los perros tienen vértebras. Entonces, esta es la conclusión a la que yo llego. Entonces, fíjense que voy de lo general, ¿cierto? Que era mi primera premisa, a lo particular. Entonces, a eso le llamamos razonamiento deductivo. Cuando nosotros hablamos de razonamiento inductivo, entonces, recuerden que vamos desde lo particular y vamos a empezar a hacer conclusiones a partir de ello. Entonces, acá, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes de un año. Esto es particular y hace parte de la premisa, y entonces esto es particular, porque estamos hablando de una persona en específico y de un día en específico. Él notó que el siguiente año caería un martes, ¿cierto? Y que caería un miércoles en 2 años. Estas son las primeras premisas. Sin comprobarlo, entonces él llega a una conclusión. Mi cumpleaños volverá a caer en lunes dentro de 7 años. Que sea verdadero o no, digamos que en este caso lo que yo les decía, acá hay una probabilidad de que sea verdadero o que sea falso. Lo importante acá es que a partir de esto particular, él llega a una generalización y eso es lo que nosotros lo llamamos razonamiento inductivo, que es... entonces aquí decimos, si Pedro está utilizando, que Pedro está utilizando un razonamiento inductivo, depende del proceso que usa. No, como les decía hace un rato, no si es correcto o no. Él notó que hay unas similitudes y diferencias en el día que cae el año. Entonces se está notando como una secuencia y pues hace a partir de eso
encuentra un patrón y da una posible generalización. Y a eso es lo que nosotros le estamos llamando razonamiento inductivo. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, en el ejercicio 3, a ustedes les van a pedir que vayan a identificar de acuerdo a una problemática que se les da, que ustedes identifiquen las premisas y la conclusión, identificar si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo y justificar o argumentar con sus palabras la respuesta anterior. Eso es, digamos, lo que les van a pedir. Entonces, les van a dar un argumento similar a este. Entonces, dice, el convenio firmado entre Colombia y España para que los jóvenes accedan a educación en ambos países es la luz de la esperanza para los estudiantes de otras regiones del mundo. El rector de la UNAD se ve este convenio como una oportunidad para ayudar a muchas personas a avanzar en su profesión, en su formación profesional. Felipe, un colombiano que vive y trabaja en España, cree que es la mejor oportunidad para seguir sus estudios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta primera premisa que va hasta acá, ¿cierto? Es lo general. Entonces vamos de algo general, vamos a algo que ya está. Entonces es este convenio, ¿sí? Luego vamos a empezar, nos vamos dando cuenta que a medida que van pasando las premisas, se está volviendo más particular. Entonces acá ya no es a nivel Colombia, o bueno, no es a nivel de los jóvenes que acceden a esa educación, sino que ya nos centramos en una institución. Y finalmente nos centramos en un estudiante. Entonces vamos de lo general a lo particular. Entonces, lo que les decía, la premisa 1 es todo el tema del convenio. La premisa 2 es cuando el rector pues ve ese convenio como una oportunidad para ayudar a muchas personas. Y la conclusión es que Felipe, un colombiano que vive y trabaja en España, cree que es la mejor oportunidad para seguir sus estudios. De acuerdo a esto general, él llega a una conclusión particular. Entonces, teniendo en cuenta eso, que vamos de lo general a lo particular, entonces, digamos que esta es la primera parte, de identificar las premisas y la conclusión. Luego de identificar eso, vamos a identificar qué tipo de razonamiento es. Es un razonamiento deductivo y vamos a justificar por qué es. Corresponde a un razonamiento deductivo, ya que la primera premisa es una afirmación verdadera, ¿cierto? Porque esta primera premisa que está acá es algo que está dado, ¿cierto? Y es algo que es verdadero. Indicando que se firma un convenio para que los jóvenes accedan a la educación. A la segunda premisa es una afirmación que permite relacionar las dos premisas para generar una conclusión. Entonces, la segunda hace lo que yo les decía, a partir de la primera premisa, en la segunda lo que podemos nosotros es hacer la relación para finalmente dar la conclusión. Entonces, estamos yendo de lo general a lo particular y por eso podemos decir que es un razonamiento deductivo. Y al final, si nosotros tenemos en cuenta, la conclusión también termina siendo verdadera, ¿cierto? Porque es una buena oportunidad para que un estudiante que esté en España pueda acceder a la educación. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, nosotros ya pudimos justificar por qué era un razonamiento deductivo. Vamos con la siguiente parte, que es razonamiento cuantitativo. Entonces, el razonamiento cuantitativo nos permite encontrar soluciones de manera lógica y sencilla a problemas cotidianos a través de la proporcionalidad, los porcentajes, el análisis de series y secuencias, entre otras. Recuerden que ustedes pueden ingresar a los OAS que están dentro de su campus y ustedes pueden ingresar acá y hay varias actividades donde ustedes pueden practicar. Si quieren al finalizar, antes de terminar, vamos y revisamos ese hoja. Entonces hablamos que un razonamiento cuantitativo permite analizar e interpretar datos numéricos que ayuden a dar solución a una situación de la vida cotidiana. Este tipo de razonamiento se usa para resolver diferentes situaciones, ya sean numéricas o no, buscando una solución de manera lógica. Miremos un ejemplo. Entonces dice, 10 obreros pintan un edificio en 30 días. Si esta labor la realizan 6 obreros, ¿cuántos días gastarán los 6 obreros pintando el edificio? Entonces, acá lo primero que se hace es la organización de todos los datos. Entonces, ¿qué variables nosotros podemos identificar? Acá podemos identificar que hay unos obreros y que hay una variable de días, ¿cierto? Entonces tenemos 10 obreros, hacen el edificio en 30 días. A menos obreros, pues más tiempo me voy a
demorar. Es una forma lógica. Si yo tengo, entre más personas yo tenga, ¿cierto? Haciendo un trabajo, un mismo trabajo, pues me voy a demorar menos días, ¿cierto? En cambio, si tengo menos personas, me voy a demorar mucho más tiempo. Entonces, en este caso, nosotros podemos resolver este ejercicio por medio de una regla de 3 simple inversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que sube una de las variables, la otra disminuye. A medida que una disminuye, la otra aumenta, ¿sí? Y la regla de 3 simple, pues uno las soluciona es multiplicando las variables, ¿cierto? Como si fuera de frente. Entonces, 10 por 30 va acá en el numerador, y luego dividimos entre el denominador. Entonces, 10 por 30, 300, dividido entre 6, 50. Quiere decir que 6 obreros tardarán 50 días en pintar un edificio. Fíjense que nosotros aquí utilizamos un razonamiento de tipo cuantitativo porque estamos hablando de unas cantidades, ¿cierto? Pero tuvimos que utilizar la lógica para identificar si esto era una regla de 3 simple, directa o era inversa. ¿Por qué era inversa? Porque a medida que una de las magnitudes aumenta, la otra está disminuyendo. Cuando es directo es porque a medida que una aumenta, la otra también lo hace, ¿sí? O a medida que una disminuye, la otra también lo disminuye. A eso uno le llama regla de 3 simple, directa. Ejercicios como estos son los que les van a aparecer a ustedes en su guía. Entonces, nos van a dar la descripción de un problema donde usted la idea es que utilice ese razonamiento cuantitativo para dar solución a. Entonces, descripción del ejercicio. En el curso de pensamiento lógico y matemático se realizaron 2 exámenes. El primer examen vale el 25% de la calificación final, mientras que el segundo examen vale el 75%. Si un estudiante obtuvo una calificación de 85 en el primer examen, ¿qué calificación mínima necesita para obtener en el segundo examen para alcanzar una calificación final de al menos 90? Entonces, ¿qué les van a pedir? A partir de ese problema que ustedes hicieron, vamos a hacer van a representar matemáticamente el problema propuesto, es decir, van a organizar los datos y van a hacer eso. Y luego van a hacer el desarrollo de ese ejercicio paso a paso utilizando un análisis cuantitativo, es decir, tienen que desarrollar un algoritmo. Entonces tenemos acá los datos. Lo primero que ustedes, siempre que vayan a realizar un problema o a desarrollar un problema matemático, ustedes deben organizar primero los datos. Entonces decimos, los datos, la calificación del primer examen es 85 y el porcentaje correspondiente es el 25%. El porcentaje del segundo examen es 75. La calificación final es al menos del 90. X va a corresponder al valor calificado en el segundo examen. Entonces acá tenemos unas variables, es decir, vamos a desarrollar una ecuación. Entonces tenemos que esto tendría que ser igual a 90 o mínimo 90, ¿cierto? Sabemos que en el primer examen da el 0, bueno, el 25%, que si nosotros lo pasamos a decimal sería el 0,25, más lo que nosotros necesitamos hallar, que es la calificación que corresponde al segundo examen, y cuál es su porcentaje según los datos, el 75%, por eso acá el 0,75. Sumadas estas dos cantidades, me tendría que dar este 90. Lo que se hace acá es empezar a despejar las variables. Entonces, lo primero que ustedes siempre que tengan una ecuación es que ustedes deben dejar la variable solita. Entonces, esto que está aquí, este primer paréntesis que está sumando, pasaría al otro lado de la igualdad a restar. Entonces, 90 menos 85 por 0,25. 85 por 0,25 me da 21,25. Entonces, 90 menos 21,25 es igual a X por el 0,75. Luego de esto, ¿qué operación hace? Está haciendo una multiplicación, es decir, que si usted quiere despejar ya toda la variable, debe pasar ese 0,075 a dividir y hacemos la resta también a la par. Entonces, 90 menos 21,25 da el 68,75 dividido en 0,75. Quiere decir que el mínimo tendría que sacar 91,6 para poder obtener esa calificación de 90 que necesita o que quiere obtener. Entonces, luego nosotros damos la respuesta
y es: el estudiante necesita obtener al menos una calificación aproximada del 91,6 en el segundo examen para alcanzar una calificación de 90. Vamos que esto uno lo hace mucho cuando pues uno está en la universidad o en el colegio para saber pues cuánto necesita uno para pasar, ¿sí? Entonces, este digamos es un tipo de razonamiento. Entonces tenemos, siempre saquen qué datos les dan y luego busquen la operación matemática para poder desarrollarlo. Entonces, les decía que en su aula virtual ustedes tienen esta OA, ¿cierto? Actividad previa. Objetivo de aprendizaje. Esta OA que ustedes pueden encontrar pues en el aula, para los que no recuerdan tal vez dónde encontrarlo. Ustedes tienen acá su curso, van a actividades o van a aprendizaje. Lo voy a hacer aquí rápidamente. Entonces, ustedes tienen el aula, van acá a aprendizaje, donde dice contenidos y referentes bibliográficos, se van a unidad 3. Y aquí abajo están los objetos virtuales de aprendizaje que les sirven a ustedes para practicar y poder tener, digamos, alguna que otra recurso para que ustedes puedan interiorizar un poco mejor lo que se está trabajando durante la unidad. Este es el OVA de razonamiento cuantitativo. Acá les van a permitir, o esto les permite, bueno, acá hay una presentación, cuál es el objetivo, pero entonces les va a permitir revisar algunas actividades previas y ustedes ir resolviéndola de acuerdo pues a lo que ustedes pueden ir desarrollando, y él mismo les va diciendo pues si la respuesta que usted da está correcta o no, ¿sí? Entonces acá pueden encontrar eso dentro de su aula virtual, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta y puedan practicar también desde allí. Bueno, entonces vamos acá. Entonces recuerden que ustedes tienen todo el tema con la monitora, que según el aula pues hay unos horarios. No olviden que esto ustedes aprovechenlo, asistan a las monitorías cuando ustedes no entiendan, porque pues sabemos que a veces los conceptos no son tan claros, pero si ustedes tienen este recurso lo pueden aprovechar. Entonces, yo sé que sus tutores se los han enviado, sin embargo acá está en pantalla por si lo quieren y lo necesitan, pues acá está, ¿listo? Entonces, para el aula A son los martes de 6 a 7 de la noche. Para el aula B son los miércoles de 6 a 10 y para el aula C son los jueves de 6 a 7. Entonces, acá está pues, y pues ella tiene una monitoría de forma, estas son las monitorías sincrónicas, estas son las monitorías asincrónicas que son del lunes y viernes de 2 a 6 de la tarde por medio de Teams. Martes, miércoles y jueves de 2 a 5 por medio de Teams, y este es el usuario de la monitora y el link para poder ustedes acceder. Esa información ya se las han dado anteriormente a sus tutores. Entonces aquí recuerden que también tienen otro recurso y es el tutor en línea, que es un docente que está en unos horarios todos los martes de 9 a 12 y todos los jueves de 4 a 7 de la noche. Y ustedes también pueden ingresar y hacer esa tutoría en línea con alguno de los docentes, pues que impartimos el curso de pensamiento lógico matemático. ¿Listo? Yolima, no sé si quieres agregar algo más. No, nada más, mi profe. Listo. Algunos nos estaban preguntando acerca del último punto del taller. Nosotros pues nos dijeron que iban a enviar una información que fuera pues para todos igual, entonces estamos a la espera de los directores que nos envíen la información y apenas la tengamos los tutores la van a empezar a enviar. Lo que sí es que la idea es que esos ejercicios o bueno, actividades que ustedes puedan encontrar adicionales tengan que ver con matemáticas o bueno, sí, con las matemáticas o con el pensamiento lógico matemático para que puedan ser evaluadas, ¿cierto, Yolima? Esa fue la única información que nos han dado. Sin embargo, a ustedes se les van a enviar una información más clara para que lo tengan en cuenta, ¿listo? En los próximos días, ¿sí? Sí, Yolima, eso fue lo
Sí, lo mi que nos profe, dijeron. no es más, estaríamos en estos días enviándoles a ustedes la información del último punto porque pues quedaron de enviárnosla, Ujú. no es más. Sí. Listo, vale. Bueno, voy a dejar acá de compartir pantalla. No sé si tengan algunas preguntas em, dentro de los chats. No, yo solamente preguntaba, como la pregunta más grande que tenían era la del Ujú. evento, pues ya se les Sí. hizo la aclaración. Ujú. Sí. Sí, esa es la aclaración. Se les va a enviar una información pues ya específica acerca de ese punto. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta acerca de las temáticas que pudimos nosotros abordar en la web. ¿Cómo funciona lo de las aulas de monitoreo? Ustedes pueden ingresar en los horarios que están acá, pues que les mostramos, los voy a volver a compartir. Sin embargo, esa información, bueno, se supone que nosotros, pues sí, la mayoría de los tutores lo enviaron y ustedes lo pueden encontrar. Pero entonces la idea es que ustedes ingresen por estos links que están acá. Si quieren, ahorita se los dejamos ahí en el chat. em, para que ustedes puedan ingresar en los horarios que están de acuerdo al aula de ustedes. En ese horario usted puede ingresar por ese link y esta persona, espérame, que es Michelle, va a estar con ustedes en esas monitorías para que si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre los talleres, ella también les puede colaborar en eso. Ya está lo que les decía, en estos horarios de forma sincrónica y asincrónica contestando por medio de Teams, por medio del chat, ella también va a estar en estos horarios de forma sincrónica solucionándoles a ustedes dudas. Y lo otro que les decíamos era la oportunidad de los tutores en línea, martes de 9 a 12 y los jueves de 4 a 7. Siempre hay un docente que está en tutoría en línea con ustedes, por si tienen alguna otra pregunta. Entonces ya les dejamos. Por acá está. Lo de la monitora lo pueden encontrar en cada uno de los foros y en Ujú. el correo interno del campus. Todos los Sí. tutores se los enviaron por ahí, entonces revisamos y por ahí está. Ujú. Por acá estaban haciendo una pregunta. Sí, claro, tú, pues la idea es que este es espacio para que realicen algunas de las preguntas que tengan, ¿cierto? Recuerden que en las CIPAs de cada tutor se hace un poco más específico cada uno de los puntos que trabajamos en la webconferencia. Sí, digamos que la idea es que ustedes aprovechen todos los recursos que se les da desde la universidad, desde lo que les hablábamos de los tutores en línea, los IPAs de cada uno de los tutores, donde ustedes pueden hacer preguntas más específicas. Yo les voy a dejar acá, voy a buscar acá, bueno, los horarios de lo de la monitora, ya se los voy a dejar aquí en el chat, que creo que a varios les interesa. ¿Mm? Esta grabación entonces la vamos a compartir con todos ustedes, tanto por el foro como por el correo del campus y los chats de Teams para que ustedes la puedan revisar y de pronto tener un poquito más clarito la información y mirarlo un poco más despacio. Entonces creo que no es Ujú. más por preguntas por ahí y pues creo que podemos entonces finalizar nuestra webconferencia. Espero que tengan una bonita noche y nos veremos pronto. Ujú. Bueno, que tengan un buen día. Ahí en el chat les dejamos lo que me estaban preguntando sobre la tutora. ¿Listo? Bueno, entonces que tengan una feliz noche. Hasta luego a todos. Del último punto, cada uno de sus tutores les van a enviar la información por, ya sea por Teams o por los foros de la tarea. ¿Listo? Que tengan una buena noche.